Otra vez. Bueno, a ver. Vamos comenzando. A ver, voy a lanzar una pequeña... Para la aclaración esta que sigue, es importante que estemos todos. A ver, yo voy a lanzar una pequeña encuesta para asegurarme a ver de cuántos están realmente. Contesten cualquiera de las dos, de las dos respuestas. A ver, quiero chequear quiénes están, a ver si esperamos o no. Bueno, ahí respondieron 29. Bueno, se ve que no estamos todos. A ver, ahí respondieron algunos más. Todavía falta algún rezagado. Pero bueno, estamos la amplia mayoría. Bueno, vamos a hacer esta aclaración, ahora que están casi todos. Vamos a reformular la numeración. ¿Qué es lo que pasa? Si vamos a la forma que les indiqué recién yo, eso nos obliga a renumerar incógnitas, ¿sí? De ahí surgió la duda recién con X15, con una de las compañeras. Entonces son dos cosas distintas. Una cosa es como lo planteé yo recién, que obliga entonces a renumerar las incógnitas, y eso cambiaría los nombres del ejercicio que les vamos a enviar. Así que vamos a, si bien no es que esté mal, pero vamos a dejar en stand-by ese criterio para ir al criterio que tiene el ejercicio que les vamos a enviar. Y ese criterio es este, miren. Voy a dibujar parte de la estructura, así queda esto aclarado. Esa parte del reticulado, ¿verdad? Vamos a compartir la pantalla para recordar de la parte que estamos hablando. Ahí les comparto un poco la pantalla. Si estamos hablando de esta parte que está acá. Vamos a representar esas tres barras para hablar de este nodo. Así lo dejamos tal cual como está en el resuelto. Bueno, entonces, ¿cómo es esto? Esta sería, para ponerle la misma nomenclatura, S4. Esta sería S5, la inclinada, y esta sería S6. Bien. El criterio que está en el resuelto, y que por eso dio el número de incógnitas que dio, es que las reacciones de vínculo interno están representadas de a pares. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo a esta la llamé X15 y a esta X16, tengo que representar este par de reacciones de vínculo interna o acá o acá. Tengo que elegir dónde las voy a representar. Eso me ahorra el paso de dibujar la rótula intermedia. Me ahorra ese paso intermedio. Entonces, yo puedo elegir representar el par acá, X15 acá y X16 acá. Después está
esta reacción, que resulta que esta es una barra de reticulado, con lo cual ya aprovechamos y la escribimos como una sola, X12. Y bueno, estas se representan de a par. Ahora yo tengo que decidir, ¿pongo a X12 acá o a X12 acá? Entonces, en este caso decidimos poner X12 acá. Y me falta una cosa, no sé si se acuerdan que ahí había una carga de 10 kN aplicada. Entonces, esa carga decidimos aplicarla acá, esos 10 kN. Así quedaría conformado este nodo que estamos conversando recién. Vamos a hacer la misma aclaración para este otro nodo. Ahí yo les voy a compartir un poquito la pantalla otra vez. Acá lo tenemos. Vamos a abrir esta parte que está acá, este nodo que está ahí, y vamos a poner en evidencia las reacciones de vínculo interna con el mismo criterio. Bueno. Entonces, cuando abro ese nodo, vamos a correr esto para acá. Entonces acá tenía el resto de la estructura. Esta era la otra consulta que hacía otro de los compañeros, ¿verdad? Vamos a darle el mismo criterio. Bueno, represento las reacciones de vínculo interna de a pares. Esta era S5, la diagonal. Esta era S7 y este era el resto de la estructura. Entonces acá, esta que habíamos llamado X9 y esta la habíamos llamado X10. A ver, ahí estoy leyendo el chat, ahí voy a hacerlo pasar. Bueno. Está dentro, Gordi. Sí, ahí veo que avisaron, pero ya entraron, ahí está. Bueno, entonces, tenemos este par de reacciones de vínculo interno que tengo que decidir dónde lo coloco. Bueno, todo hace pensar que sería conveniente colocarlo acá y no sumarle reacciones de vínculo interno acá. Acá recuerden que teníamos X11 y todo hace pensar que lo más cómodo sería representar su par acá, X11 en el resto de la estructura, y lo mismo con X10 y X9. Así queda el mismo criterio en ambos nodos, sin necesidad de representar el nodo intermedio acá y sin necesidad de tampoco representarlo acá, siempre representando de a pares. Bueno, ¿esto qué implica en lo que veníamos haciendo? Algunos ajustes, pero sí. Perdón, ¿podés volver a mostrar cómo pusiste las fuerzas? ¿Un segundo? Sí, si quieren, háganle una captura de pantalla. Bueno, ¿qué implica, qué corrección implica en lo que veníamos escribiendo? Esto, atenti si es que venían tomando apunte, vamos a ir un poquito atrás para que quede, principalmente esto vamos a corregir. Mirá, esta X12 nos faltó dibujarla en S4, y eso es lo que vamos a hacer. Así que vamos a buscar la hoja con la que veníamos trabajando, acá la encontré. Entonces acá lo que nos faltó es dibujar acá a X12. Que, dicho sea de paso, no nos afecta en nada, ¿no? Porque lo único que habíamos hecho acá era tomar momentos respecto de este punto para despejar X15 y agregar X12 no nos afecta en nada, queda todo como estaba. Bueno, después creo que volvíamos acá. Volvíamos acá. Y ahora sí, bueno,
habíamos calculado X15 de acá, déjenme chequear a ver si me olvido alguna acá que hace falta representar. Están las dos reacciones de vínculo externo. Ariel. X13, sí. Después la otra duda que me quedó es el X15. O sea, en S6 la fuerza horizontal ahí que se está viendo es X15 y en S4 también es X15. ¿No tendría que ser una nomenclatura distinta porque son valores distintos? Bueno, se ve que llegaste recién, Carlos, porque lo terminamos de explicar. A ver, vamos acá. Esto es lo que explicamos recién. Vamos a repetirlo igual. Acá las reacciones de vínculo internos van a aparecer siempre de a pares. Yo voy a elegir en qué chapas voy a ponerla de a pares, pero siempre tiene que existir la acción y la reacción. Sí, ahí lo vi. ¿Eso qué es lo que hace? Hace que no sea necesario representarlas a todas las internas ahí. Omito este paso, entonces a X15 y X16 yo puedo elegir ponerlas incluso en S5 si quisiera, cosa que me parece más engorroso, ¿no? Porque S5 es barra de reticulado, tiene solo axial. Así que suena más práctico representar ese par de fuerzas ahí. Después, a ver si encuentro el color verde, acá está. El otro par que tengo es X12. Ahí está. De manera que yo puedo elegir ponerla acá con S6 o ponerla con S4, que es lo que había elegido. Lo mismo con la carga puntual. Yo puedo elegir colocarla acá en S4, colocarla en S6 y colocarla en S5. Tengo que elegir un nudo, lo colocamos ahí en S4. Eso fue lo que hicimos para mantener el mismo criterio que el resuelto que le vamos a mandar. Esto no es que esté mal, no está mal, digamos, es un poquito más claro, pero ¿qué es lo que pasa? Si yo lo planteo de esta manera, esto me obliga a renumerar las incógnitas, porque acá yo no puedo asegurar que estas dos finalmente iban a ser iguales. Con la forma con la que terminamos explicando antes del recreo, pero este criterio es incluso, bueno, es un poco más práctico, en realidad porque reduce el número de incógnitas. Representarlas directamente a pares. Eso es lo que habíamos explicado. Ahora seguimos un cachito. Perdón, bueno, y lo mismo acá, ¿no? En la otra apertura que hicimos cuando acometían más de una barra. Acá yo tengo el par X10, X9, que yo puedo elegir llevarlas a la chapa S5, pero parecería que no conviene porque esta barra tiene solo axial, es de reticulado. Si le sumo esas dos justo ahí, complico esa resolución. Es más práctico llevarlo acá y acá. Y lo mismo pasa con esta interna con X11. Yo puedo decidir llevarla al resto de la estructura o llevarla acá con S7. Acá lo que habíamos elegido, para que quede igual que en el resuelto, es llevarla a la estructura general. Bueno, aclarado eso, entonces, decíamos recién, volvemos a arrancar acá. De todas maneras, quédense tranquilos que no vamos a resolver todo el ejercicio. Vamos a llegar hasta las reacciones internas que nos faltan. Vamos a darles la semana para que puedan reverlo y buscar algún camino alternativo, como decíamos hoy. Y la semana que viene vamos a dibujar seguramente los diagramas de características. Bueno, acá entonces la corrección que habíamos hecho era agregar X12 acá que no le habíamos puesto, y habíamos dicho que eso no afecta en nada porque con esta chapa, con S4, lo que hicimos fue, tomamos momentos respecto a este punto, como X12 pasa por ese punto, no afecta en nada. Y de acá despejamos X7, que era lo que nos faltaba. Bien. Y después, acá ya volviendo a esta, si no me estoy confundiendo, volviendo a esta, acá habíamos calculado por último X15, esta que está acá.
Habíamos calculado por último X15 haciendo sumatoria de fuerzas horizontales. A ver si les muestro otra vez. Quiero mostrarles esto superpuesto. Acá está. Esto que está ahí. Arriba tengo la separación. Esta que está acá es X6, ¿verdad? Esta que está acá es X6, es esta misma X6 que tenemos acá. Y acá está X15 y X16. ¿Sí? X15 y X16. ¿Sí? No está X12, que fue a parar a la chapa S4, y no está la carga de 10 kN, que fue a parar también a la chapa S4. ¿Okay? Con lo cual, acá solamente tenemos X15 y X16. Ahora sí. Bueno. Ahora lo que podríamos hacer es, respecto de este punto, hacer sumatoria de momentos. Si ustedes se fijan, como ya conozco X15, me quedaría despejar X16. Entonces, de ahí, si hacemos la cuenta, como X15 vale 10 y tiene el mismo brazo de palanca que X16, tiene que ser iguales. X15 igual a 10 kN. Bueno, y ahora una cosa que podría hacer, si ya conozco... X16 sería. Perdón, ¿eso no sería X16? Perdón, sí, X16. Gracias. Entonces ya conozco esta, conozco X15, X16. X13 vale 0. La única que me faltaría es X14, que si se fijan, si hago sumatoria de fuerzas verticales, ya la encuentro, porque conozco esta de 45, conozco esta de 10, con lo cual tiene que valer esta 55. Entonces, haciendo sumatoria de fuerzas verticales, entonces encuentro que X14 es igual a 55. Recuerden que yo estoy haciendo pasos simplificados, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Que ustedes cuando hagan su examen, en vez de escribirlo así resumido, ustedes tienen que poner sumatoria de fuerzas verticales y tienen que poner reacción vertical en G más X16 menos X14 igual a 0, después reemplazar y después despejar X14 igual a 55. A eso me refiero, a que ustedes tienen que escribirlo completo y no resumido como lo estoy haciendo yo para hacerlo más rápido. Bien, seguimos un poquito más. Ahora voy a la barra S7, vuelvo, ya habíamos pasado por S7. Acá teníamos entonces X10 y X9, lo que habíamos llegado era que era igual a 0, lo mismo con X13 habíamos llegado que era igual a 0, y esta la calculé recién, X14, que valía 55, con lo cual acá lo único que haría falta hacer, vamos a poner a este lado, sumatoria de fuerzas verticales. Entonces de ahí voy a llegar a que X10 es igual a 55 kN. Bueno, acá también vamos a volver un poquito para atrás, a ver si tengo la hoja a mano. Acá, a ver, voy a volver a esta que habíamos arrancado por acá, para despejar X8, que habíamos llegado a que era menos 15. En realidad, ahora yo conozco más cosas acá de las otras chapas. Yo ahora sé que X9 es igual a 0,
Un segundito que voy a silenciar la computadora. Ahí está. Llegamos recién a que x10 es igual a 55 kilonewton. Nos faltaría x11 y x7 habíamos llegado que era igual a 15. Bueno, y x8 es lo que calculamos recién, que valía menos 15. Bueno, entonces, acá yo les marco en verde la que no conoceríamos, que es esta. Las que fuimos calculando, entonces, es esta interna ya las conozco. Esta interna y esta interna ya las conozco. Me faltaría la verde, así que ahí puedo hacer sumatoria de fuerzas verticales u horizontales para poder despejar x11. Bueno, si hacemos la cuenta, vamos a hacer por acá, entonces, sumatoria de fuerzas horizontales, ahí tengo esta de 10 kilonewton, tengo x7 que valdría menos 15 para la terna, y tengo la proyección de x11, que sería x11 por el coseno del ángulo, por el coseno de 45. Así que tengo una ecuación con 3 términos. Entonces ahí, despejando x11, sería igual a menos 7,07. Bueno, hasta acá me estaría faltando una sola, que sería una que llamamos x12, que se las voy a mostrar de dónde viene. Vamos a nuestro nudo, esta que está acá, nosotros la llamamos, que era la que calculamos recién, x11. ¿Sí? Con lo cual x11 y x12 son iguales y opuestos, ¿no? Con lo cual acá, si lo escribimos acá, entonces x12 es igual a menos 7,07 kilonewton. Bueno, yo llegaría por hoy hasta acá. ¿Por qué llegaría hasta acá? Porque ahora con todo lo que calculamos hay que hacer el diagrama de cuerpo libre y hay que redibujarlo todo, ¿no? Yo no lo tengo redibujado. Así que la próxima clase yo continuaría desde el diagrama de cuerpo libre y ahí iríamos a los diagramas de características. Por ahí ya la próxima semana lo hacemos más simplificado para ir un poco más rápido. Pero creo que en lo que se equivoca la mayoría, que es en las reacciones de vínculo externa y en las internas, fuimos bastante paso a paso. Les voy a pasar el resuelto para que lo vayan viendo en la semana. Ahí les comparto la pantalla. Este es el parcial resuelto que les voy a enviar, ¿no? Acá fui consistente en cuanto a las incógnitas. Lo que acá, no sé, era x7 y x8, en lo que hicimos en clase también se llamó x7 y x8. Acá tienen todo, ¿no? Incluso los diagramas de características. Nosotros la semana que viene entonces vamos a partir del diagrama de cuerpo libre, lo voy a preparar, y de ahí pasamos a los diagramas, después vamos a encontrar después de los diagramas coordenadas de momento máximo, y nos faltaría el equilibrio de nodo.
No falta mucho, pero bueno, es un trecho largo y sin el diagrama de cuerpo libre vamos a terminar a cualquier hora si seguimos. Y aparte viene bien para que puedan repasar esta parte que vimos, resolverlo a través de alguna alternativa que se les ocurra, y la semana que viene vemos los diagramas. Ahora lo que tendríamos que ver, no sé si está Pablo y Uri, es consultas de trabajo práctico. Vamos a dejar esta parte de la clase para hacer consultas. No sé si está Uri, si nos separamos en salas o hacemos una sola consulta. A ver, vamos a lanzar una encuesta. Ariel, ¿te hago una consulta primero? Sí. Si podrían mandar más de estos ejercicios por Slack, porque en el TP hay 2 o 3 nada más, entonces no hay tantos para practicar como en el primer parcial. Bueno, mandamos alguno más. Si tienen. Sí, mandamos alguna más. De todas maneras, ten en cuenta que el ejercicio que resolvimos hoy tiene muchísimas variantes. O sea, vos elegiste un lugar distinto para poner una desconexión y el ejercicio cambió 100%. Te van a dar todos esfuerzos distintos. Sí, perfecto. Pero Y otra cosa más es que tienen la posibilidad de chequearse. ¿Sí? Tienen la posibilidad de chequearse con CIPECAD o con Robot para otras decisiones. Esa es la mejor práctica. No que le subamos 5 ejercicios distintos. Lo mejor es que este ejercicio lo vuelvan a resolver de otra manera. Podemos subir alguno más, obviamente, sí. No es la intención ocultarle nada a nadie, obviamente. La intención es que practiquen. Pero si ustedes tienen un ejercicio resuelto, yo juego plata que el 40% de ustedes, de los alumnos, no lo va a volver a hacer. Lo va a mirar un ratito, va a tratar de ver cómo está planteado y nada más. Y eso no sirve. Lo que sirve es ponerse a hacerlo de cero de otra manera. ¿Sí? Y chequearlo con el CIPECAD. Eso realmente sirve. ¿Está bien? Bien. Es muy importante que practiquen, muy importante que practiquen. Es la única manera en que se abra la concepción y encuentren un criterio de resolución. Nosotros le podríamos dar recetas, pero no es la intención, justamente porque lo que queremos es que construyan un criterio. Inclusive que le den una vueltita más de tuerca, que sería interesante, que es ver cuál de todas esas decisiones ante el mismo ejercicio genera la mayor eficiencia de la estructura. Genera la mayor eficiencia en la estructura. ¿Cómo hago yo para que los esfuerzos sean lo más chicos posibles? Bueno, seguramente que haciéndolo 2 o 3 veces y comparando resultados de los valores de los esfuerzos, voy a poder obtener una conclusión. Eso es un ingeniero eficiente. Esos son ingenieros eficientes. Los que encuentran la mejor manera de articular, la mejor disposición de los vínculos, que generan los menores esfuerzos internos posibles. ¿Ok? Bien. Los conceptos generales ya están. Ya saben cómo se resuelve un arco, ya saben cómo se resuelven los articulados, ya vemos cómo se abre una cadena cerrada de chapas. Si quieren un poco la novedad, es esta articulación a la que concurren no 2 chapas, que ya las conocíamos. Cuando concurrían 2 chapas era fácil. Cuando concurren 3 ya es un poquito más complejo. Cuando concurren 4 ya es un poco más complejo. ¿Sí? Bueno, ahí si quieren está un poquito lo nuevo, que no es nuevo. Es esto de cómo aplico las reacciones internas de vínculo. ¿A quién se la aplico? A una de las chapas. No mitad y mitad, ni a una sí, ni a las 2, ni a ninguna. ¿Sí? Esta famosa X12. ¿Está? Y siempre chequearlo con CIPE. Esa es la mejor práctica. Pero CIPE no me da las reacciones de vínculo interno, no. Te da los diagramas. ¿Sí? CIPE te va a dar los diagramas. Y con los diagramas, ya leyendo entre líneas, nosotros tendríamos que tener la posibilidad de poder darnos cuenta si las reacciones de vínculo internas están bien resueltas o no. Pero eso lo dejo para que lo reflexionen.
Muy bien, chicos. Bueno, ahí mientras les recordaba esos criterios, Pablo, preparé una encuesta cortita para ver qué cantidad tiene consultas del TP, así decidimos ahora sobre la marcha si nos separamos en un grupo o en dos o en tres. Ahí les estoy enviando una consulta, pongan sí aquel que realmente tiene algo para preguntar. Ahí creo que vos Pablo, estás viendo, ¿no?, los resultados en... Sí. Me da una satisfacción de que se entendió todo lo que yo mentira, lo que se dio en la teórica. O nadie hizo ningún ejercicio. Una de las dos. Bueno, a ver, ahí voy a finalizar la encuesta, sí. Habían dicho ustedes de que por ahí se podría llegar, por ahí llegamos a dar el círculo de amor. ¿Vamos a llegar a dar eso o no? ¿A quién le preguntas? ¿A Pablo o a mí? A cualquiera de los dos. Bueno, te contesto yo entonces. No, mirá, hace ya varios años que no damos el método gráfico de círculo de Moore. Es un método que por lo menos para las estructuras cayó en desuso, ¿no? Es un método que en su momento fue un golazo de media cancha, ese momento ya pasó, y tienen aplicaciones contadas con los dedos de las manos, ¿viste? Creo que en suelos ven una aplicación para el ensayo triaxial, y eso es en geotecnia. Y no sé si en resistencia de los materiales, no sé, tengo la duda, creo que lo ven para una sola cosa, pero... Sí lo ven, para las tensiones principales. Sí. De todas maneras, el círculo de Moore que se puede reemplazar por otros métodos que sí vimos cuando creo que Uriel resolvió el ejercicio, que pasamos en vez del método gráfico, pasamos a un método analítico. Digamos, los métodos analíticos reemplazaron ya prácticamente a todos los métodos gráficos, así que esa es la razón. No es tan relevante como los temas que sí explicamos. Okay, bueno, perfecto. Ahí les voy a compartir los resultados para que ustedes vean. Bueno, ahí 7 personas van a hacer consulta, así que si les parece, hacemos una sola sala. Quedamos acá para hacer las consultas, quedamos todos juntos. Bueno, voy a sacar la pizarra. Bueno, ahí estamos. Bueno, por favor, chicos, aquellos que tengan consulta, vayan planteándolas y las vamos respondiendo. De a uno, ¿eh? Hola, Pablo. Hola, Ariel, ¿cómo andan? Yo les quería consultar sobre el ejercicio 2, el B, que es con los perfiles que se trabajan. Para dibujarlos en AutoCAD me da una pequeña diferencia el momento de inercia. Me da... Bueno, ya les digo. Según la tabla de perfiles es el de 38 por 38, es 5,63 y me estaría dando 5,68. ¿Mucha diferencia? No, está bien, es una diferencia aceptable. Eso es algún redondeo, viste, que siempre ocurre por el dibujo, por la precisión del dibujo. ¿Vos lo dibujaste el perfil o lo importaste de algún lado? Lo dibujé con los radios que mostraba el catálogo, la tabla, sí. Y me dio esa diferencia. Está bien. Y otra cosa. Sí. En cuanto al ejercicio A,
por ejemplo, la sección, bueno, tienen todas la misma parte, pero en las secciones, la parte que son semicircunferencias, bueno, es un cuarto de círculo en realidad. Sí. En los apuntes le restás el área por la distancia, o sea, para el cálculo de la inercia, del momento de inercia en X y en Y, haces, un segundo que lo estoy buscando en el... Yo tenía Sí, esa misma profe. consulta, Sí, yo también tengo la misma duda. que en el video Uriel hace Steiner y quería saber si, no sé si era la misma pregunta, pero si hay que hacerlo con Steiner o se puede usar directamente respecto al baricentro. No, yo no entendí la pregunta de Gullo. Es como que aplicás para sacar, por ejemplo, en la página 24 del apunte geometría de las masas, para sacar el área del semicírculo, el momento de inercia en X del semicírculo, hace pi por radio a la cuarta sobre 16, menos el área por la distancia al baricentro, le da al cuadrado. A ver, déjame verlo, porque menos no creo que sea. Es la página 24 del Página PDF 24 del apunte. de geometría de las masas. Espera un minuto, ¿no? Bueno, no está claro. Igual por definición, si estás tomando el momento de inercia con respecto a un eje paralelo al baricéntrico, tiene que ser siempre más. Sí, que eso lo aplica después, en el segundo paso. Que primero hace eso para calcularlo. Eso es lo que no entendí. Como que aplica Steiner restándolo al calcularlo desde su propio baricentro, o capaz que lo estoy viendo mal. Y después sí, en el segundo. Sí, el área 4. Es que Tomás despejó la fórmula. La fórmula es respecto a un eje paralelo, es el baricéntrico más el área por la distancia al cuadrado. Y él, como despejó el baricéntrico, tiene que pasar restando el área por distancia al cuadrado. Sí. Pero lo que no entiendo es por qué se hace solamente en la circunferencia y no en todos, entonces. A ver. Espera, estoy buscando. Voy a compartir. Porque la fórmula que tenemos para calcular los momentos de inercia son con el eje baricéntrico del círculo. Y cuando queremos hallar el cuarto de círculo, el baricentro se traslada. Entonces tenemos que hacer ese traslado de ejes. La fórmula no es... Claro, estaba viendo mal. Pensé que la fórmula era respecto al baricentro del cuarto de círculo. Claro, la fórmula es con respecto a los dos laterales del cuarto de círculo. Entonces, claro. cuando vos lo trasladás al baricentro del cuarto de círculo, tenés que hacer ese traslado a partir de Steiner. Profe, te hago una consulta. ¿Viste lo que acabas de decir vos? Que es que el momento de inercia estaría tomado como respecto de la esquinita del semicírculo. Bueno, en la tabla, un poquito a la izquierda, tenés otra fórmula, que creo que es 0,05488. Esa ya te da directamente el de baricentro. Puede ser, ¿eh? Sí, está bien. Está bien. Perfecto. Estaba entendiendo mal entonces. ¿Estamos hablando de esta tabla? Sí. Bueno, en esta tabla, estos son los momentos de inercia, ¿sí? Estamos hablando de este cuarto de círculo. ¿Está? Cuando se trata de los baricéntricos, son los que tienen la rayita arriba. Claro. Me fijan, hay dos. Se está dando con respecto al eje X y con respecto al eje Y, que es pi por radio a la cuarta sobre 16, que son estos dos ejes, X e Y. ¿Sí?
Y cuando tiene la rayita arriba, inercia con respecto al eje X y con rayita, los está refiriendo a los baricéntricos locales. Este sería X rayita. Este sería Y rayita, ¿sí? Vamos. Sí, si usás la fórmula de la derecha es un doble Steiner, más o menos. Claro, si usás la fórmula de la derecha, tenés que aplicar Steiner después. Claro. Si usás la de la izquierda, es directo. Ah, perfecto. Gracias. ¿Dije bien? Sí, está bien. Sí, está bien. Está bien. Está. Bueno, ¿eso responde la otra pregunta del cuarto de círculo ya? ¿Bullo? Sí, por una parte. Sí, era ese el problema, que lo estaba viendo mal entonces. Gracias. Listo. Bueno, y Sever, ¿habías hecho otra pregunta vos? No, era eso, si había alguna diferencia o podíamos usar cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. Ok, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ya que estamos, hablemos de este ejercicio, el 1, que tiene estas 3 partes. ¿Alguna otra duda de alguien? Yo tengo una duda, Pablo, nomás. Sí. Yo el 1 lo hice con el AutoCAD, ya lo terminé, pero lo que es el momento de inercia baricéntrico, estoy hablando de la sección 1, me da positivo y cuando lo hago en AutoCAD me da negativo. ¿Momento de inercia? El XY. Ah, el centrífugo. Claro. Quería preguntar de qué depende, que dé positivo o negativo. ¿Acomodaste el eje en el centro del...? Sí, los ejes los puse en el baricentro, pero en uno me da 0,69 positivo, en el que hice yo a mano, y en el AutoCAD me da lo mismo, pero negativo. Debe tener que ver con la terna, eso me imagino, la terna del AutoCAD. ¿Dónde ubicaste el dibujo del AutoCAD? ¿En el 00? Puse el 00 en el baricentro de la sección. Está bien. Sí, no sé cuál es la terna del AutoCAD, si cuál es positiva o negativa. Pablo, hablo de la sección 2, me refería, perdón. Lo tengo al dibujo, si querés que comparta pantalla. Claro, sí. Tengo que hacerlo anfitrión, ¿no? Para que comparta, vos podés compartir ahí. A mí me dieron los dos positivos, pero lo que hice fue girar X e Y. O sea, me quedó Y para abajo y X para la derecha. Claro. No, al revés. Quiere decir, X para abajo e Y a la derecha. No sabía cómo cambiar los ejes entre sí, pero lo que hice fue intercambiarlos entre ellos. Bueno. A ver, Alvarenga. A ver. Yo estoy acá, profe. Uh-huh. Cuando calculo el... Acá, a ver. Si se llega a ver... Acá, el XY me da menos 0,6971. Y la terna es Y positivo hacia arriba y X positivo a la derecha. Y es la misma terna que está en el PDF. Y es la misma que usaste vos para multiplicar las áreas y distancias. Exacto, sí, es lo mismo. ¿Lo calculaste con un Excel o algo así? Lo hice todo a mano. Está bien. Y sí, este tipo de cuestiones tienen que ver con las termas locales que toma el soft. Que tampoco, o sea, es una simplificación lo que le estamos diciendo, ¿no? Porque el soft no hace esas cuentas, hace otro tipo de operaciones vectoriales para esto. Considérenlo de esa manera. Es un chequeo. El valor absoluto está bien, digamos, de 69. Y el signo, bueno, va a depender de la terna, en especial para el centrífugo. Porque yo tomé, a ver si te puedo marcar, tomé estas secciones de acá, tomé un rectángulo acá,
tomé otro rectángulo acá y después las dos semicircunferencias. Y el baricentro me dio acá. Y cuando analizo... Cuando lo calculás manual. Claro, me dio el baricentro del de arriba, me dio por acá. O sea que sus posiciones son ambas positivas. Sí. Y en este caso lo mismo, ambas positivas. Sí. Y acá es ambas negativas y ambas negativas. Sí. Y respeté todos los signos, todo, y me da positivo. Y acá en el AutoCAD no sé por qué me da negativo. Bueno, puede pasar. Lo tomo como válido, entonces. Sí, lo tomo como válido. Ok. Puede pasar esas cosas. ¿Qué más tenemos? Ejercicio 1. Ya que estamos. Franco, ¿a vos te dio exacto el momento de inercia en el 2? Más o menos cercana. ¿En la sección 2? Sí. Sí, me coinciden todos los valores. Entonces Si querés te digo cuánto me dieron. Me está dando 1,16 por eso. Me dio 1,237 en ambos casos. Perfecto. Entonces busco el error. Gracias. Yo por mi parte no tengo más dudas, profe. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda del ejercicio 1? Vale, la parte A. Por mi parte no. Pasamos a la parte B. En la parte B hay que determinar lo mismo, el baricentro, los ejes principales de inercia, radios de giro y las direcciones de una combinación de perfiles, ¿sí? Ese lo han podido plantear, está bien, han llegado a los resultados verificados después para AutoCAD. A mí por ahora yo planteé la primera y me dio esa pequeña diferencia que te dije. No lo hice. Esa diferencia es tolerable, ¿sí? Siempre hay un 1% puede llegar a haber de error, que tiene que ver con el dibujo, y bueno, las tablas, digamos, son como, ya están calculadas, ¿sí? Ya están puestos esos valores de inercia, ¿no? Ahora, como decía Ariel, hay métodos más precisos, ¿sí? Pero bueno, les voy a contar algo. La realidad es que los perfiles comercialmente, cuando uno va a comprar un WT, un IPN 120, un IPN 100, no son perfectas las secciones, ¿sí? Las secciones no son perfectas, porque lo han estudiado en tecnología de los materiales, que los perfiles laminados vienen justamente de acero al rojo vivo, en un estado medio semisólido, que pasa por una matriz, ¿sí? Pasa por una sección negativa, digamos, y eso va conformando el perfil a lo largo, y esa sección es algo que va trabajando con el tiempo, y entre nosotros generalmente esos perfiles tienen un poquito más de sección incluso. Generalmente los perfiles reales, los perfiles comerciales reales, tienen un poquitito más de sección, tienen un poquitito más de inercia. Esto lo sabemos nosotros, no hay que decirlo demasiado, pero tienen un poquitito más. ¿Por qué? Porque, bueno, esa sección se desgasta, siempre hay una tolerancia, más o menos algunos milímetros o décimas de milímetros, y entonces, de vuelta, nosotros como ingenieros somos siempre lo más preciso posible, ¿sí? Pero después trabajamos con la realidad, y la realidad es que lo que nosotros dibujamos en AutoCAD versus lo que tenemos en una tabla, siempre puede haber alguna pequeña discrepancia, una pequeña diferencia. Y parte de nuestra formación como ingenieros es poder valorar esa diferencia y poder decir, esto es aceptable, esto no es aceptable, ¿sí? Un error de una centésima de milímetro, me dijiste que había, una centésima de centímetro. Era en cuanto al momento de inercia. Eran 0,05, no, 0,5. 0,05 centímetros cuarta de diferencia es algo aceptable. Pablo, ¿te hago una consulta? Sí. En el último punto de todos,
que tenemos que reforzarlo con 4 planchuelas. Sí. Y nos dice que usemos la tabla de medidas comerciales. Eso no está en la tabla de perfiles, ¿no? ¿Hay que buscarlo? Hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Una pequeña tarea de investigación bien pura, bien de ingeniero de gabinete. Hay que buscarlo. No hay muchas que puedan llegar a servir de refuerzo, pero mal que mal la idea es que también se metan en una tabla de planchuelas, busquen, pongan en Google tabla de planchuelas, medidas comerciales o en algún proveedor y vean lo que hay. Como si mañana tuvieran que resolver ese problema, ¿sí? Tienen que mandar a comprar a alguien planchuelas que existan, que no sean medidas inventadas y que verifiquen con cierto margen de tranquilidad, digamos, este refuerzo, ¿no? Bueno, las planchuelas van a ver que se denominan en pulgadas generalmente, ¿sí? Donde básicamente decimos, las nombramos por el ancho y el espesor, ¿sí? Las planchuelas pueden ser de, no sé, para decir algo, de 2 pulgadas por 1/8, de 2 pulgadas por 1/4, de 3 pulgadas, bueno. Hay que usar algún criterio, siempre también con la idea de que sea un ejercicio como de aplicación, ¿no? Como si fuera un trabajo que lo están contratando realmente. No puede, obviamente, la planchuela ser más ancha que el ala del perfil, por ejemplo. ¿Entienden, no? Si el perfil doble T que estamos trabajando, que es un IPN, ¿cuánto era? Ah, bueno, hay que buscar qué perfil verifica, ¿no? Sí, así era. Había que primero encontrar un perfil que verifique la flecha y después, a último momento, aparecía un aumento en la capacidad de carga de manera tal que hay que reforzarlo ya el primer perfil. Bueno, para decirles algo, si el perfil, si el doble T, tiene 60 milímetros de ala inferior, vale decir más o menos 30 milímetros para cada lado, ¿sí? Yo tengo que tratar de encontrar una planchuela que pueda soldar dentro de esos 30 milímetros, dentro de esos 3 centímetros. Y no le voy a poner una planchuela que mida 100 milímetros de ancho. ¿Está bien? Que sea viable, que sea real, que sea posible. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, perfecto. Bueno. ¿Qué más? ¿Del de aplicación, alguna otra duda? Bueno. En general, ¿alguna otra duda del TP entonces? No, Pablo, yo tenía una duda, pero no sé, no del TP. Bueno, terminemos con el TP, si alguien tiene más, y ahora sí vamos con esa otra duda. Bueno, silencio positivo, ¿no? Silencio a favor de la casa, digamos. No, bonito temprano. A ver, Acuña, vamos con la otra duda. Sí, era más que nada para saber, no sé si nosotros lo analizamos o no, pero en el caso de tener que reforzar una viga, ¿puede darse la situación de que no haga falta recubrir con una sección agregada toda la viga? No sé si se entiende. A ver, por ejemplo. Y por ejemplo, si la viga tiene una longitud de 2 metros, ponerle 1,5 metros y no abarcar toda la longitud. Sí, sí, la respuesta es sí, sí. De hecho, cuando uno diseña refuerzos, dependiendo siempre de la situación, bueno, a veces tienen que aplicar un refuerzo puntual en algún lugar, ¿sí? Por ejemplo, en este ejercicio del perfil, si uno se pone súper exigente y quiere ahorrar al máximo la cantidad de material, que no sé si se ahorra tanto, para esa viga doble T, ¿sí? Para esa viga doble T, a ver si puedo hacer esto. Para esta viga simplemente apoyada, con la carga distribuida, ¿sí? Que obviamente tiene
un apoyo fijo, un apoyo móvil, ¿sí? Y tiene un diagrama de momento que es una parábola de segundo grado, de esta forma, donde hay un máximo, que ya calculamos, ¿sí? Hay un momento máximo. Bueno, resulta que el perfil que tenemos dispuesto está verificando la resistencia requerida, o la flecha, vamos a decir. Está verificando en su flecha, digamos, casi en la totalidad de la viga. La inercia es suficiente casi en la totalidad de la viga, está cubriendo casi el momento máximo. Vamos a decir, por ejemplo, que ese perfil, el perfil original, verifica en toda esta sección, vamos a decir, ¿no? Desde acá hasta ahí. ¿Qué? Vamos a hacerlo distinto. El perfil dado, la flecha verifica en casi toda la luz, ¿sí? Casi toda la luz está verificada, pero hay solamente un pedacito que podemos decir que es este que está acá, una pequeña longitud del perfil, cerca, en el centro, donde no está verificando la flecha, donde la inercia no es suficiente. Entonces la pregunta es, ¿puedo agregar el UPN solamente en este pedacito de ahí? Esa es la pregunta. Claro. Para darle la inercia necesaria. Bueno, técnicamente diríamos que sí, siempre que esté cubierto la flecha. La realidad es que, hay varias cuestiones por las que no sería del todo real eso. La cuestión es la siguiente. Uno estaría dividiendo esa viga en 3 tramos. ¿Sí? Un primer tramo donde verifica la inercia, un tramo intermedio donde no verifica y otro segundo tramo donde vuelve a verificar. Siempre las simplificaciones que hacemos y los criterios que usamos son a nivel teórico. Después hay que tomar una decisión que tiene que ver con cómo se va a comportar realmente esa viga. Yo lo que les diría es que mezclar dentro de una misma viga tramos de sección es medio complejo. ¿Sí? Es medio complejo, porque vos me estás diciendo, mira, a ese perfil doble T, a ese IPN del ejercicio, le voy a agregar solamente en este pedacito un UPN. ¿Sí? Solamente ahí le voy a agregar el UPN, donde no verifica la inercia. Bueno, la realidad es que este elemento estructural es único. Todo este elemento estructural. Nosotros hacemos un análisis, digamos, parcial para verificar la inercia, pero ese elemento estructural es único. La pregunta es, ¿se va a comportar exactamente como yo quiero? ¿O va a haber una inercia nueva de este perfil según la nueva configuración general? A nivel teórico, sí, y va a verificarte la flecha. Ahora, a nivel general, esa modificación de la inercia parcial en una sección va a depender de la magnitud y de la proporción. ¿Qué te quiero decir? Si esta longitud de UPN que yo estoy agregando, en vez de ser de esa longitud, pasa a ser de una longitud más chica, por ejemplo, esta longitud, ¿agregué la inercia que necesita en ese punto? Bueno, sí, le agregué la inercia. Bueno, ok. Che, entonces yo me voy a ahorrar más todavía, voy a ir más finito y quiero agregarle un pedacito re chiquitito acá, justamente donde necesita la máxima flecha, ¿sí? Donde ahí me pide la máxima inercia. Y me preguntas, ¿logré una sección compuesta? Mira, depende de la proporción, te voy a decir. Si la viga tiene 4 metros, y vos le estás agregando un pedacito de 20 centímetros de UPN, mira, lo más probable es que el resto de la viga no se entere que le agregaste 20 centímetros de UPN de refuerzo. Y se siga comportando como un IPN 200, que es lo que es. Entonces,
Con lo que te quiero decir es que a veces hay que tener en cuenta la proporción, además de técnicamente dónde hace falta el refuerzo, ¿sí? Y con eso quiero decir que a veces hay que agregarle un poquito más, aunque nos cueste el bolsillo y el material, ¿sí? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí. Si te digo hoy en términos de estabilidad, sí, agregarle solamente donde no tenés cubierta la flecha. Pero eso no es tan así. Porque para que la viga completa, que tiene una determinada esbeltez, que tiene una determinada rigidez general, se entere que le agregaste un refuerzo, bueno, ese refuerzo tiene que tener cierta contundencia, más allá de lo estrictamente necesario. A veces no te da, por ejemplo, la longitud de soldadura para poder soldar ese perfil o ese refuerzo al perfil, de manera tal que los esfuerzos realmente se transfieran y se pasen del IPN al UPN. También hace falta una longitud de cordón de soldadura para que el esfuerzo pase de una parte a la otra, ¿sí? Del IPN original al UPN que le estoy agregando de refuerzo. No es suficiente tal vez con 10 centímetros o 20, pero necesitas más. Va a depender de la magnitud del esfuerzo que está pasando por ahí. ¿Tá? Entonces el diseño de un refuerzo, entonces tiene que ver con algunas otras cuestiones. Hay también una cuestión estética que hay que ver cómo queda, ¿no? Tiene más o menos un criterio. Pero técnicamente sí es necesario decir que los refuerzos para este tipo de cosas, cuando estamos hablando de mayorar inercias o de aumentar inercias o de modificar inercias, tienen que guardar cierta proporción. Tampoco le podés soldar de refuerzo a un IPN 120 un UPN 500, para decirte algo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay algo natural que ocurre, que es que las cargas naturalmente viajan por los elementos de mayor rigidez. Eso es algo que viene después. Es un concepto que un poco ya lo tienen, porque algo vieron de análisis de carga, y el camino de las cargas, y con la estabilidad y los esfuerzos, y la noción de esfuerzos se va redondeando. Pero siempre tienen que tener en cuenta, como ingenieros, que si yo pongo supongamos una losa, una carga superficial fuerte, y la quiero sostener con dos vigas puestas en paralelo, una al lado de la otra, que las dos verifican, ¿sí? Las dos verifican la resistencia, pero uno tiene mucha más inercia que la otra, la carga se va a ir naturalmente siempre a la viga que tiene más inercia. Si pongo dos columnas para sostener una viga cerquita, y una columna tiene más inercia que la otra, la carga naturalmente va a viajar por la columna que tiene más inercia. La otra tal vez ni se entera. Pero yo la diseñé y la puse en la columna, sí, pero tal vez ni se entera. Si hay una desproporción en la inercia de esos dos elementos, siempre gana el mayor. Y de alguna forma, íntimamente, dentro de una viga pasa algo parecido. ¿Sí? Si el refuerzo está desproporcionado con respecto a la inercia de la viga, no te va a funcionar. No te va a funcionar como vos querés. ¿Sí? Perfecto, clarísimo. Gracias. Sí, de nada. Bueno, chicos, ¿vamos por terminar la clase entonces? Perdón, Pablo. Sí. Yo tengo una consulta sobre algo que tampoco es del TP, pero como es de la unidad. Dale. Que no me queda muy claro como para visualizar. Yo sé que la inercia que presenta una sección es cuánto se opone la misma a girar alrededor de dicho eje. Pero en esto de las vigas, más que nada, me cuesta ver cómo sería esa rotación, como, no sé, no me imagino la viga girando alrededor del eje, ponele, no sé, Z. Esa sería la flexión, ¿no, Pablo? O sea, como agarrar una regla y hundirla para abajo, por así decirlo. Estaría rotando alrededor de un eje. Vamos a ver si lo podemos explicar. Vamos a suponer que tenemos esta viga. A ver, ¿la vemos ahí? La viga roja. Sí. Bien, esa viga está simplemente apoyada. La viga simplemente apoyada.
¿sí? Y está sometida a una carga uniformemente distribuida, como puede ser esta. Esta naranja es la carga, ¿no? La carga uniformemente distribuida. Hacia abajo, gravitatoria. ¿Sí? Bien. Nosotros siempre hasta ahora trabajamos con el eje de la viga, ¿sí? Que es como más o menos este elemento, esta barra, esa línea que dibujé ahí. ¿Sí? Siempre trabajamos con unifilares, cuando representamos el pórtico que dibujamos recién, ¿sí? Ese, el que resolvió Ariel. Lo dibujamos de manera unifilar. Cuando representamos un arco, cuando representamos un reticulado, cuando representamos cualquier barra, siempre estamos hablando del eje, el eje baricéntrico, ¿sí? Pero la realidad es que los elementos estructurales no son líneas, tienen una sección determinada. En este caso vamos a suponer, para hacerlo sencillo, que esta viga es de una sección rectangular, ¿está bien? Vamos a suponer que esta viga es rectangular. Entonces lo voy a hacer como en perspectiva, a ver si me sale. A los que no les interese pueden ir desconectándose, los que quieren seguir, vamos a ver esta pequeña explicación. ¿Sí? Vamos a suponer que esta viga entonces es rectangular, tiene una sección, no sabemos de cuánto por cuánto, pero es rectangular, ¿sí? Obviamente que las cargas están aplicadas en el baricentro de la viga, en el baricentro de la sección. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a concentrarnos por un minuto en una sección cualquiera de esta viga. Una sección cualquiera de esta viga. Por ejemplo, vamos a considerar esta sección en verde que voy a dibujar acá. ¿Están viendo esa sección en verde? Una sección cualquiera de esa viga, ¿sí? Vamos a reflexionar en esa sección, vamos a visualizarla, un momento antes de la aplicación de la carga y un momento después de la aplicación de la carga, ¿sí? Como está dibujada de esta forma, cuando está dibujada en color verde, es la sección antes de aplicar la carga, donde la viga no está deformada, donde el eje baricéntrico es recto, ¿sí? Y donde representa básicamente todas las hipótesis de las que hablamos hasta ahora, que es infinitamente rígida, bla, bla, bla. Esa es la posición de la sección antes de la aplicación de la carga, ¿está bien? Entonces yo la voy a dibujar también acá, aparte. Acá voy a dibujar la sección de vuelta, esa, la que está indicada ahí, antes de aplicar la carga, ¿sí? Bien, en esta sección vamos a decir que hay, vamos a usar el mismo color. Perdón, antes de eso hay un baricentro, que lo vamos a llamar G, ¿sí? Hay un baricentro en esa sección que lo llamamos G, que es donde podemos considerar que está concentrada toda la sección, ¿sí? Como esta sección es rectangular, coincide con la intersección de los ejes de simetría, y de esa sección G, de ese punto, van a partir lo que nosotros llamamos ejes locales. A ver si me sale. O terna local, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Bien. ¿Cómo se llaman esos ejes locales? Bueno, depende. Nosotros a veces lo llamamos a este eje X, cuando en todos los ejercicios que hicimos hasta ahora, en realidad, a este lo llamamos eje X, a este lo llamamos eje Z, y a este lo llamamos eje Y, más o menos, para dar un ejemplo de una terna local, ¿sí? Pero, por ejemplo, en la tabla del Zirzo, en realidad a lo que nosotros llamamos Y lo llama X, y a lo que nosotros llamamos Z lo llama Y. ¿Estamos de acuerdo?
De manera que eso es variable y no importa tanto, son formas de denominar lo mismo, en definitiva, ¿no? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Estamos, Ever? Sí, sí. Bueno, todo esto ocurre antes de aplicar la carga. ¿Sí? Todo esto ocurre antes de aplicar la carga. Existe una viga, existe un eje baricéntrico, existe una sección, y en esa sección existen estos tres ejes locales. Sobre lo cual después referimos los esfuerzos, etcétera, etcétera. Bien, ahora vamos a aplicar la carga. Aplicamos la carga distribuida. ¿Qué va a pasar con la viga? ¿Qué va a pasar con esta viga simplemente apoyada? Se va a deformar. Se va a deformar. Porque hasta acá nos tomamos una licencia que las estructuras eran infinitamente rígidas, pero eso no es del todo real porque se deforman. Lo que después nosotros tenemos que ocuparnos es que esas deformaciones estén dentro de lo admisible, sean debajo de lo admisible. ¿Ok? Pero ahora yo voy a tratar de dibujar la posición deformada de la viga. ¿Ok? Voy a tratar de dibujar la posición deformada de la viga. La voy a hacer con color violeta. Bueno, esta viga, ya lo vamos a estudiar a fondo el año que viene, va a describir una función elástica, la vamos a llamar elástica, la curva, que va a tener determinada función, van a poder calcularla punto a punto, pero por ahora vamos a decir que de manera más o menos estimada, y esto no me va a salir bien, pero ustedes me van a saber entender, que más o menos esa viga, la roja original, una vez que aplicada la carga, se va a deformar de esta manera. Si lo hago de esta mitad. Ténganme un poquito de paciencia porque esto no es fácil con el mouse. ¿Está bien? Pero perdón, vamos a terminar de dibujar toda la viga deformada. Esto va a girar, claramente, ¿no? Porque el apoyo le permite girar. Y después vamos a tener la misma curva de abajo. Bastante bien, ¿eh? Bueno, y para allá se va la perspectiva, ¿no? Y para allá se va la perspectiva. Bueno, a ver si me afilé la mano, ¿eh? Algo bastante bien. ¿Está bien? ¿Me creen que la violeta es la viga deformada? Sí, sí, se entiende. Bueno, ahora, volvamos a la sección verde. ¿Sí? La sección verde, la sección que estábamos analizando antes de aplicar la carga. ¿Qué pasa con esa sección una vez que la viga se deforma? Perdón, voy a dibujar el eje de la viga también. El eje nuevo de la viga, que el eje se curvó. ¿Estamos de acuerdo? El eje baricéntrico, que antes estaba recto, ahora también va a copiar la deformada de la viga. ¿Está bien? Entonces, la pregunta, en este punto donde estaba antes el baricentro y la sección verde, después de la deformación, va a parar a la misma sección, pero para abajo, sobre el eje deformado, ¿estamos de acuerdo? Va a descender ese punto, que era el punto G baricéntrico anterior, vamos a llamarlo G inicial, G0, versus este nuevo punto que describe, que vamos a llamarlo G1, o G final. ¿Estamos de acuerdo? El baricentro de la sección va a descender por la deformación. En el centro de la viga lo llamamos flecha, la flecha máxima. Y en este punto genérico, una flecha. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con la sección verde? ¿Va a mantenerse vertical?
por la deformación. Fíjense, ¿qué pasó con las secciones extremas? Miren un minuto esta sección. Bien. Acá, en la sección extrema, teníamos esta cara, ¿no? Que la sección rota respecto al eje Y. Una vez que se deformó, la cara vertical, las extremas, las verticales, adoptaron una posición deformada de manera tal que rotaron. ¿Está? ¿Qué va a pasar con la sección verde, que es una sección cualquiera en el interior de la viga? Y rota a cierto ángulo. Y también va a rotar un determinado ángulo. Va a rotar un determinado ángulo. ¿Alrededor de quién va a rotar? De Y. Del eje Y local. ¿Sí? Alrededor del eje Y local que estamos viendo acá abajo. De manera tal que voy a tratar de dibujar acá aparte también la sección deformada. La sección deformada va a venir a ocupar una posición por acá. Horrible. ¿Está bien? Va a venir a ocupar una posición deformada de manera tal que va a girar, va a rotar un determinado ángulo, vamos a llamarlo a un ángulo θ. Dicho de otra manera, en la viga principal, esa sección original que era vertical, va a venir a ocupar esta otra posición. En el centro se mantiene igual, ¿no? En el baricentro de la vía. Sí, en el baricentro solamente va a descender sin rotar. Solamente va a descender sin rotar. Pero en cualquiera de los otros puntos va a sufrir una traslación y una rotación, la sección. ¿Está bien? Va a sufrir una pequeña traslación vertical y una rotación alrededor del eje Y local, para esta terna. ¿Sí? Acá en el apoyo, digamos que no es tan así, ¿no? Porque el apoyo móvil, el apoyo fijo, no están realmente aplicados ahí en el punto de abajo, digamos, en el filo inferior. En realidad está tomada del baricentro. Yo debería redibujar el apoyo y en realidad dibujarlo acá, ¿no? En realidad el apoyo siempre está dibujado en el baricentro, siempre está aplicado en el baricentro, ¿no? Bien. ¿Está bien? Entonces, la inercia de esta viga, la inercia de esta sección, en realidad, es justamente toda esa cantidad de material distribuida de esta manera, todos estos centímetros a la cuarta, que se oponen a que la sección rote alrededor del eje Y local. Entonces, esa energía que se consume, ¿sí?, para evitar que rote alrededor del eje Y local. Y obviamente que va a equivaler a lo que el momento flector aplicado ahí le quiere hacer sufrir, digamos, ¿no? La resistencia que se opone es. ¿Entendió? Sí, perfecto. Bueno. ¿Alguna otra duda general o particular del TP? Perdón, ¿podrías compartir así? Le saco una captura un segundo. Ah, sí, a ver si quedó. Ah, sí, está.
Está. Bueno, el trabajo práctico entonces vence la semana que viene. Vamos a seguir con práctica y bueno, ya vamos preparándonos con vistas al parcial, al segundo parcial, que ya cierra la materia. Nosotros tenemos la particularidad que tratamos de terminar más temprano, tal vez, que otras